Advertencia. Este programa es para mayores de edad. No nos hacemos responsables si te arde o te ofende. Lacrimógena. Coyuntura para llorar. Bienvenidos a un programa más, el cual va a ser especial porque hemos venido hoy día con Rafael a entrevistar a don Isaac Humala. Realmente va a ser una entrevista muy productiva y es una entrevista que estábamos buscando desde hace tiempo. Y nada, Rafa. Así es, una bienvenida a todos los que nos están escuchando, nos están viendo a través de redes sociales y agradecemos a don Isaac por recibirnos tan generosamente en su casa y hablar del tema pues que nos compete con una de las figuras políticas más importantes del siglo XXI para el Perú y conocido como el patriarca del etnocacerismo. Exacto. Así es. Entonces, muchas gracias, don Isaac, y podemos comenzar hablando precisamente de ese tema. Si nos puede dar un breve resumen sobre cuál es el pensamiento etnonacionalista o etnocacerista. Bueno, primero, muchas gracias por ustedes acá, con todo afecto y mucha consideración a ustedes. Entonces, yendo ya a su pregunta, la primera cuestión sería ¿qué es el Perú en realidad? Porque normalmente el Perú que estamos viviendo es el Perú medio postizo, que tiene pues como fundadores a Pizarro y Atahualpa, ¿no? No, Pizarro y Almagro, Atahualpa fue la víctima. Entonces, el etnonacionalismo, más que etnocacerismo, que son diferentes, el etnonacionalismo representa al Perú actual, tanto el que viene de tiempos milenarios, fundadores de Trinidad, Manco Cápac y Maopio, y lo nuevo, ya van a ser 500 años también larguito, que tiene como fundadores, ¿no?, a Pizarro y Almagro. ¿No? Entonces, ese conflicto que empezó en noviembre de 1532 con la emboscada del genial Pizarro a otro genial, el Inca Atahualpa, ¿no? Esa lucha, con todos sus altibajos, no ha perecido en el Perú. Es diferente en México. Los aztecas, doble en población, ¿no?, y doble en extensión territorial, ¿no?, en 1500 y picos al comienzo, a los 10 días, a los 10 años o 15 años de la llegada de Colón, ¿no? La gran cultura azteca fue liquidado en 6 años. ¿No? Hernán Cortés lo liquidó primero a Moctezuma, después al otro monarca, Cuauhtémoc, ¿no? Y los mexicanos, los aztecas, ¿no?, ya han muerto como realidad histórica, viven como una enseñanza, como una historia, es historia pura, ¿no? Creo que del azteca no queda ni siquiera el idioma. Y los aztecas, los actuales mexicanos, no añoran ni a Moctezuma ni a Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque según los historiadores y los hechos, parece que estos dos aztecas, los últimos, eran o fueron más crueles que Hernán Cortés. En consecuencia, no extrañan de Hernán Cortés, y a sus fundadores, ¿no?, lo reemplazó hasta ahora la Virgen de Guadalupe. Los mexicanos pues creen que la Virgen de Guadalupe es todo el contenido de su vida espiritual. En cambio, en el Perú, ¿no?, la resistencia de los incas, con ejércitos mandados por generales incas, va a durar
40 años, de 1532 a 1572, en que totalmente lo vencen los españoles, porque vienen pues con la tecnología moderna prácticamente. Vienen ya con el acero, la pólvora, el cañón, la metralla, ¿no? y el fusil, claro, sus arquetipos, arcabuz, mosquetes, etc. Y la defensa va a ser, ¿no?, solamente con munición, con las piedras, con las guaracas, porque los incas y los aztecas estaban muy lejos de conocer el hierro, no conocían el bronce, estaban empezando a conocer, muy empezando el cobre, o sea, la edad del cobre. Estaba totalmente en la edad de la piedra. Claro, la piedra ya a su nivel de fascinación tecnológica, porque lo del Machu Picchu, los monumentos, las edificaciones, tanto de los quechuas como de los aztecas, son admirables. Sí, y tomando este acontecimiento fundacional, ¿no?, para nuestra historia, en donde menciona que se han perpetuado estos conflictos entre Pizarro y Atahualpa hasta el día de hoy, pero también en la historia vemos que tanto el lado de los españoles como el lado inca estaba dividido, porque a Pizarro no lo mató un inca, a Pizarro lo mataron los almagristas, y de la misma manera a Almagro lo mataron los hermanos de Pizarro. Y entre los incas también estaban divididos entre huascaristas y atahualpistas. No podemos ver también eso el día de hoy, en donde los hijos de Pizarro, por llamarlo así, o los criollos, también se encuentran divididos, luchan entre ellos, incluso antes de tener una guerra con el natural, ¿no?, el hombre andino neto, también están enfrentándose entre ellos. Y también en los hombres andinos también vemos que están enfrentados entre ellos, ¿no? Entonces, ante tanta división y fraccionamiento, ¿no es mejor abogar por una unión entre todo este crisol de etnias y razas que existen en el Perú? Bueno, una cosa es el debe ser y la cosa es el ser. La naturaleza es así. Como usted dice, evidentemente, Almagro y Pizarro desde un comienzo tenían su contrato con sello de sangre, etc. Hasta eran tres, del pobre curita simplemente lo estaparon. Nunca llegó, ¿no? Nunca vino. Lo estaparon. Y desde un comienzo, ¿no?, empezó ya el problema de Pizarro con Almagro. Y lo mismo también al otro lado. El hermano de Manco Inca es Inca Pablo. Así es. Y un encuentro, en una batalla, en todos los encuentros, porque eso está escrito en la guerra de los Viracochas de Vega Bello, con nombre de generales, cuántos murieron, cuántos caballos fueron heridos, ¿no?, de ambos lados, ¿no?, o sea, lugar, etc. O sea, ya es historia escrita y vivida con nombre, acontecimientos y hasta detalles, ¿no?, esa etapa. Pero una cosa es, ¿no?, lo que representa Pizarro y Almagro, representa, ¿no?, otras variedades de la especie humana. La especie humana tiene 4 variedades, ¿no?: la negra, que se considera el tronco, la blanca, la amarilla y la cobriza, ¿no? Entonces, es la unión de las 3, negra, blanca y amarilla, las que están representadas por Pizarro, porque presencialmente no hay amarillos entre los conquistadores, pero hay esclavos negros, Sí. que vienen, ¿no? Entonces, es la dominación de una cultura que está ya en la edad del hierro, ¿no?, a una cultura, ¿no?, de la edad de la piedra. Para comparar, Atahualpa se considera que tiene 28 años cuando fue capturado y ejecutado, y Pizarro pasa a los 60. Entonces, cronológicamente, ¿no?, le dobla en edad Pizarro, pero históricamente le lleva millones de años. Claro. La edad del cobre, la edad del bronce, la edad del hierro, el acero, ¿no? O sea,
le lleva millones, ¿no? Entonces, más Bueno, bien la miles, resistencia siglos. que van a tener en enfrentamientos que describe Vega Bello, ¿no? Pues genial, ¿no? Los A pesar incas de nos todo echaron. esto, Y cuando fueron vencidos totalmente y ejecutado incluso el adolescente último inca Tupac Amaru I, ¿no? Una victoria total. Pero el autor de la victoria total fue Toledo. Álvarez de Toledo. Toledo es el virrey que gobernó el Perú 23 años. ¿No? En los 13 años, creo, ¿no? De 1572, ¿no? Lo derrota completamente. Entonces dice, ¿ahora qué hacemos? Ya no hay ni un inca. Todos están rendidos y no tienen pánico. ¿Qué hacemos? Entonces les dice, le felicita por haber derrotado a los incas por fin, el rey de España, y le dice, bueno, quédate el tiempo necesario y déjame organizado. ¿Por qué? Porque Toledo le dice, mire, decenas de miles han muerto para vencer, ¿no? Y ejecutar a Tupac Amaru. Pero ahora ya no hay generales incas, ni ejércitos incaicos. Pero ahora los curaquitas, los curacas, la aristocracia de provincia, ya no son generales, pero son capitanes, ¿no? Y ahora, ya vencidos, hay más muertos todos los días de españoles, ¿no? Entonces, ya no es una guerra con generales incas, sino ya es una guerra con capitanes curacas. Entonces son más feroces, ¿no? Ya no enfrentan en masa, sino son como guerra de guerrillas. Claro, es una guerrilla, ¿no? ya se torna. En consecuencia, le dice, tenemos que pactar. Ellos debían capitular, porque la guerra que ya empezó, ya no de incas, sino de curacas, es más feroz. Entonces no puede otra cosa que coexistir, ¿no? Entonces viene la legislación de Toledo. Entonces lo dice, vea, tómate el tiempo necesario y haz lo que digas, la coexistencia de los conquistadores con los conquistados. O sea, la coexistencia entre la monarquía española, que representa al mundo, ¿no? Y los incas, ¿no? Entonces, él dice, bueno, estudia bien las cosas, y resulta que cuando tomaron, se repartieron indios y tierras como pudieron, pero descubre sus técnicos que vienen a estudiar de que el 95% de las tierras del imperio eran ellos, o sea, del pueblo, y solo el 5% era un poco más del 4% del Estado, o sea, de los incas, y el 0.5% del clero incaico, ¿no? Entonces dice, bueno, se reparten según sus méritos únicamente las tierras que eran de los incas y eran del clero, ¿no? En cambio, la tierra, el 95% que eran de los ellos, eso queda respetado. Un hecho perfecto para una coexistencia. Además, le dice lo siguiente, que Toledo descubre que el indio como esclavo es pésimo, y como sirviente también malo, porque mientras le miran trabaja, pero cuando no le miran sabotea. Es un fregado. ¿Ya? Pero si le manda a sus incas, sus jefes naturales en su ello, el trabajo para ellos es de fiesta. Entonces, trabajando como esclavo y trabajando como siervo son pésimos, pero trabajando libre en quechua con sus jefes naturales es fiesta, son tremendamente productivos. Y lo que van a pagar es el tributo indígena. Eso que está describiendo es un entendimiento del trabajo de los naturales andinos y del mantenimiento de sus tierras mejor de lo que ha habido en la República. Claro, claro. Sí. Entonces, descubre, ¿no? El genial Toledo descubre eso, ¿no? Entonces le dice, a ver, nosotros queremos al indio muerto, no. En el caso del Perú, no. Tienen el tributo. Entonces, son más productivos, en consecuencia más solventes para pagar el tributo, sea en metálico, sea en especies, sea en trabajo en las minas, los trabajos gratuitos en las minas, trabajos gratuitos como servidumbre, trabajos gratuitos en los ayllos, ¿no?
y el tributo indígena. El tributo indígena siempre es superior, salvo cosas muy especiales, ¿no?, al oro y la plata, a la minería. Entonces dijeron ya, ¿no? Entonces, con la autorización del rey, con la firma del rey, se dicta, ¿no?, la ley por la cual el quechua se proclama idioma general de los indios. Gracias. Entonces, para eso se establece que para ingresar a las universidades en el virreinato tienen que ser de sangre pura, o sea, españoles de padre y madre. No podría, ninguno de nosotros podría entrar a la universidad en el virreinato, ¿no? Y nadie Aunque en San Marcos se dio una cátedra en quechua y se admitieron algunos mestizos. No, fue libre, el curso libre. En curso libre, En curso sí. libre. Así es. Electivo se llamaba, curso electivo, ¿no? Pero no era obligatorio. Claro. Bueno, entonces, pero para egresar, graduado, médico, protomédico, enfermero, contador, abogado, teólogo, lo que fuera, de las universidades, tenían que dominar el quechua. Sí. Si no dominan el quechua, no pueden salir. ¿Cuál es la razón? Porque los españoles tienen que gobernar a un país de indios en su idioma. Claro. ¿No? La única forma. Entonces, el idioma quechua, el idioma, en términos generales, es por lo menos el 99% de una cultura. Los monumentos, las obras, todas esas cosas, por lo mucho el 1%. ¿Por qué? Porque son perecibles. Disculpe, En que el idioma es el alma. ¿Y usted cree que hoy en día debiera ser obligatorio estudiar quechua en los colegios? ¿Quechua y aymara o solo quechua? No, bueno, debiera ser, pero... Debiera ser, ¿no? Debiera ser, pero otro temita en eso ahí, ¿no? Entonces, y también los contadores españoles, ¿no?, estudiaron también los aylus. Entonces ya estaba todo, ya no había por dónde estar, Bien todo, organizado. todo estaba definido, sus leyes, sus costumbres, sus fronteras, lo que fuera. Entonces, los ratifican los contadores españoles, ¿no?, y le dan títulos sellados y firmados por Toledo a cada uno. Y se declara que las tierras de los indios son imprescriptibles, invendibles, intangibles, ¿no? Razón por la cual durante el virreinato vinieron chapetones españoles que ya no piensan en el Toledo, se quieren meter a agarrarse indios como si fuera la conquista. Un solo juicio han ganado los particulares, ¿no?, a los ellos, ¿no?, en los juicios que tuvieron. Recién con San Martín y Bolívar se declara libre, vendible las tierras de las comunidades. O sea, ya con la independencia... Claro, ya en con San realidad Martín y Bolívar. Entonces la independencia perjudica Claro, al indio, ¿no? Claro, lo perjudica, Lo perjudica. completamente, ¿no? Además el quechua, el teatro, la poesía, la música, el arte, toda esa cosa, ¿no?, estaban respetados. Solamente que los curas empezaron a meterle el cristianismo. Por ejemplo, ahora en la Mamacha Candelaria, ¿no?, en uno de los bailes famosos, ¿no?, aparece ya el ángel, ¿no?, el diablo, toda esa cosa, ya lo meten, ¿no? Tratan de justificar ya. En todo Hay un lo sincretismo, de ¿no? tergiversar, Ya entra, claro, ya entra el adecuarlo, sincretismo. ¿no?, a la cultura dominante. La primera polifonía escrita en el continente americano fue en quechua. En quechua. El Hana Pacha Cusicuini. Exacto. Mucho antes que el inglés ni hablar. El inglés no tenía... Claro, pero eso ya es quechuizado, Anajpacha, ¿no? Ya lo dividen, ¿no? Bueno, sería otro tema, pero eso significa de que le meten ya al cristianismo, ¿no?, el cielo, la tierra, Claro, y el infierno. Ya. Pero en la cultura incaica no hay eso. El mundo es uno, Mamapacha. Bueno, es otro tema. Bueno, entonces, ¿significa esto qué? Que el Tahuantinsuyo, en su 90%, existió vigente hasta 1781, Así en que es. la revolución de Hasta Tupac Amaru Tupac Amaru, II y la ejecución de Areche. Sí. Entonces, hasta 1781, 19, como 40 años antes de la llegada de San Martín, ¿no?, faltando ya 40 años para que llegue San Sí. Martín y Bolívar, ¿no?, el incario
está el 90% vigente en el Perú. ¿No? En pugna, ¿verdad? Pero vigente. Claro. El que más renta da todas esas cosas. Recién Como- desde Areche termina la legislación toledana y empieza la legislación arechiana de Areche, ¿no? que dura hasta ahora. Entonces, El Perú en conjunto, tanto los hijos de Mama Ocllo como los hijos de Pizarro y Almagro, ¿no? Ya, han coexistido, ¿no? hasta la independencia. hasta la Hasta independencia. casi la Hasta casi la independencia. independencia. Claro, ¿no? hasta Por eso- 1781. Justo eso estaba por comentar, ¿no? Entonces, eso derriba el mito de que con la llegada de los españoles se pierde todo el incanato. Justo la- De hecho, o sea, hay un mito muy grande ahí que dice, no, llegaron los españoles y se corta, pero en realidad no, porque No. el incanato todavía soportó bastante, pues, ¿no? No, claro, vivió, solamente que era, en vez de, es como Pizarro, una vez que Atahualpa está preso, Pizarro sentado en el asiento de Atahualpa, el imperio siguió funcionando como un reloj. Claro. Todo se riega en su momento, se saca la cosecha, todas esas cosas, ¿no? Entonces... podemos preguntar, ¿por qué nos enseña la historia que nos está contando en los colegios? ¿Por qué se nos dice que se perdió la estirpe incaica, las panacas, la organización en Ayus? Se perdió con Atahualpa. ¿Por qué se nos enseña que ahí hubo un corte en donde se acabó para siempre y no nos cuentan lo que nos está contando como historia oficial que tanto nos ayudaría en las clases? Sí, es que Pizarro y Almagro y sus supervivientes ahora, que no son ya ellos solo españoles, son más Norteamérica, ingleses, franceses, italianos y ahora los chinos, ¿no? Bueno, siguen tratando de que desaparezca el incario, pero también, ¿no? Los incarios, los descendientes curaquitas, por ejemplo, los humanos somos curaquitas de un pequeño curacasco, ¿no? Seguimos en esta lucha desde antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los Humala, yo tendría el mérito de haber creado el Instituto de Estudios Etnogeopolíticos del Perú, ¿no? Basado en todas esas cosas, entonces en el sentido de que hay que restablecer, ¿no? El incario, pero, ¿no? con la cultura, ¿no? Reactualizada. ¿Por qué? Porque los incas, la civilización incaica, sus pares serían la civilización egipcio-mesopotámica o europea, la cultura hindú, la cultura china, la azteca y la peruana, ¿no? Entonces, únicamente en la cultura incaica, ¿no? Los fundadores, ¿no? Fundan un pueblo laborioso. En cambio los otros no. Por ejemplo, Jehová crea el mundo, ¿no? Para Adán, ¿no? Y Adán es un vago, crea un vago, ¿no? Y Dios va a meter la pata y no crea su hembra. Entonces cuando regresa a la semana, según el Antiguo Testamento, a revisar su obra, pucha, quedó perplejo de que era maravilloso, tan lindo era el mundo que había creado de su obra. Pero ve que Atahualpa Adán está descontento, está estreñido, está fregado. Entonces le dice, pero ¿cómo? Todo es para ti. Tú eres mi imagen. ¿Y por qué estás así? Mira cómo están todos los otros seres felices. Entonces el otro le contesta, Señor, no, es que tienen su hembra. Mire el toro con la vaca con sus crías correteando. El asno con los burritos. El gallo y la gallina y sus pollitos, todos felices. Estoy fregado. Caramba, se da cuenta que me dio la pata. Porque como le dio el espíritu, el alma por la nariz, ¿no? Cuando hizo de barro a Adán, ¿no? Lo hizo pues espiritual. No tiene cabida feliz en la tierra porque tiene algo de espiritual. Pero tampoco puede irse al cielo. Claro, es una excepción que se hayan llevado a la Virgen de cuerpo y alma en el cielo, de María, ¿no? ¿Ya? Entonces, pucha, se ve pegado. ¿Qué hacer? Ya no hay el caos de dónde sacar para crear a Eva, su mujer, su hembra, al macho Adán. Pero como es Dios,
dijo, pues, le abro el tronco, le saco un pedazo de su costilla, ¿no? Y hago a Eva. Entonces ella también cometió una injusticia, porque solo los hombres seríamos creación, ¿no? Y la mujer claro. ya sería fabricación de materia prima Claro. robada. Uy, esas declaraciones. Uy. Claro, pero, Mejor- pero es muy... Claro, pero tiene mucha lógica, ¿no? Retornando al proyecto de restablecer el Tahuantinsuyo que mencionaba, esto sería dentro de un sistema político monárquico como tiene Inglaterra, Japón, que se acerca más a lo que era el incanato que una república, que en la época de los incas pues no es que existía democracia, elecciones, ¿no? Sino era más cercano a lo que sería una monarquía. Tampoco no, porque el Inca, ¿no? Esto había una sociedad pues primitiva, colectiva, ¿no? Más patriarcal. ¿No? Claro. Bueno, entonces el hecho es de que en cambio acá, ¿no? El Dios, ¿no? Va en la fundación, según la leyenda, ¿no? De Garcilaso, ¿no? Le llama al hombre y le entrega un palo duro de yoke y le dice, con esto tiene que trabajar y enseñar a los hombres a trabajar. Sube, ¿no? Mama Ocllo y le da algo más elaborado, la puchca. Conoce la puchca, ¿no? Para hilar. La rueca, claro, la rueca que para es hilar, un claro. palito con su Lo pones. cosita ahí y tienes que dar la vuelta. Entonces le dice, con esto tienes que a empezar a trabajar la lana, el algodón, hacer hilo, tejer ropa, ¿no? Y tapar la desnudez del hombre. ¿No? Entonces los ha graduado, ¿no? A unos doctores, el uno del trabajo y el otro de la industria. Van a trabajar ustedes y a enseñar a trabajar a la humanidad, ¿no? Entonces ya viene Yachaywasi. O sea, es una graduación, la creación de Adán y Eva, en este caso Ok. es una graduación. Entiendo. En Ya. vez de darle su título, le han dado ya Claro, de vayan a trabajar, tecnólogos. claro. ¿No? Claro. Entonces, el trabajo es la obligación fundamental y la ley principal es que la función del Estado, la función del gobierno, ¿no? Es enseñar a trabajar, administrar trabajadores, ¿no? Y proscribir es delito, ¿no? El ocio. Entonces, para Dina Boluarte, ¿no? Que sería ya la actualidad, entonces, su función es repetir este papel del sol y la luna, ¿no? Proscribir la vagancia. Y eso ya tampoco no va a ser creación, porque si ustedes leen la historia del Perú moderno, Leguía, ¿no? Trató de exigir que Chile fue jefe de gabinete en 1901, ¿no? De Candamo. Candamo ya se retiró, entonces le sucedió Pardo, hijo de Manuel Pardo, José Pardo. Seguía siendo su ministro de Hacienda y lo convirtió en su premier. Entonces, un año con Candamo, 4 años o 5 años con Pardo, y él fue candidato a la presidencia y ganó las elecciones, presidente a 1912. Entonces, en ese lapso que está de premier de Candamo y jefe de gabinete de Pardo, exige a Chile, ¿no? Además que Leguía, ¿no? Había estudiado, jovencito, en Valparaíso, ¿no? En una academia de contabilidad británica, ¿no? Lo que se hacía en 3 años lo hizo en 2. Entonces se vino acá ya a los 17 años, ya contador mercantil, ¿no? Que habla perfectamente el inglés británico. ¿No? Y va a pelear incluso en la guerra con Chile. Él se entra al ejército, ¿no? Cuando está en la batalla de San Juan y Miraflores, él todavía no ha cumplido 21 años. No, claro. ¿No? ¿Ya? Entonces es sobreviviente. Y cuando llega a ser
ministro y premier, ¿no? Exige a Candamo y Pardo al extremo que ya se hace alarmado para Chile y cuando es candidato es contra la voluntad del impostor que gana. Y cuando le iban a anular las elecciones da un golpe de Estado. ¿Ya? Pero lo que iba era que él trabajó con una firma inglesa, ¿no? Y murió su suegro, pero su suegro adivinó en su empleadito, ¿no? Y lo casó con su hija. Entonces la esposa es una británica. Y resulta que la empresa el patrón de acá en Inglaterra estaba manejando bien mal la empresa. Entonces él, ¿no? Representando a su esposa, va con su esposa allá, ¿no? Y lo arregla la empresa en tal forma que si su empresa de su suegro era 100, lo asoció con empresas que valen 1000. Y se convirtió en un momento determinado en jefe, ¿no? De los intereses de británicos en el mundo. Entonces de él van a depender oficinas azucareras británicas en Estados Unidos, en México, en Cuba, en Perú. Entonces ya regresa un empresario, pues, de primero, un gentleman, ¿no? Y entonces, según Haya de la Torre, de todos los presidentes que el Perú ha tenido, ¿no? Internacionalmente el más respetable es Leguía. A pesar de que quisieron como que... Bueno, Chile. Pero... Bueno, Chile, después de la guerra con Chile se esforzó mucho en cuidar quienes gobernaban, porque también intervinieron cuando tenían mucho miedo de que Cáceres asumiera el poder. Cuando Cáceres asume el poder, Chile dijo, ahorita, porque Cáceres nunca estuvo de acuerdo con el pacto de paz, entonces con Chile. Entonces los chilenos pensaban de que hizo, no, ahorita Cáceres hace un trato con Estados Unidos y nos invaden, ¿no? Claro, y pagaban periodistas para que hablaran mal de Cáceres. Pero ya había pasado la guerra, ¿no? Más bien que lo asciende a mariscal, ¿no? Es Leguía a Cáceres. A Cáceres. ¿No? Cáceres, Claro. ¿no? Pero cuando él exige, tanto exige que Chile, ¿no? que Chile quiere derrocarlo, ¿no? A los meses de que esté en el gobierno hay un intento de derrocarlo él, donde mueren, matan al portero del cuartel, ¿no? de Palacio, ¿no? Y los que defienden matan también a un coronel, ¿no? Hay muertos cuando llegan, ¿no? Donde Leguía le dice tiene que firmar esto. El Día del Coraje, ¿no? Que ¿No? se llama, que lo sacan a la plaza Claro, de armas para que Leguía. Sí, a Leguía, para claro. que firme su renuncia. Claro. Bueno, entonces, por fin, no puede Chile, y Chile también dice que no, a ver, como si le dice tanto friegas, si tanto insistes, vamos a apropiarnos de la península de Ilave, ¿no? En el lago Titicaca. Y cuando quieras que te tratemos, vamos a negarnos, como se ha negado antes de discutir judicialmente con Bolivia. Pero por la presión, ¿no? Nos van a obligar, entonces aceptamos, pero como segundo punto sería, ¿no? El plebiscito, el primer punto sería nuestros intereses en el lago Titicaca. ¿No? Efectivamente empiezan ya, durante la guía, ¿no? Contingentes del ejército visitar ya y comprar casas por ahí, ¿no? Ya. Y ahora con lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿qué opina usted ahora de los vínculos que tenemos con Bolivia? Bueno, ¿Deberíamos recuperar Bolivia? Yo sí soy O Bolivia quiere apropiarse. Yo soy muy nacionalista en ese entonces aspecto. continuamos, todavía, llegamos también. Entonces, Leguía le dice, bueno, si piensan así, muy bien, entonces rompo relaciones. Entonces, Leguía rompe relaciones al año siguiente de su gobierno, está en el gobierno, y el Perú está herido hasta el win. Y Chile está atizando a Bolivia contra nosotros, a Brasil que se quite lo que quiera, a todos los países fronterizos que se hagan lo que quieran. Fomenta. Mira, nosotros hemos duplicado nuestro territorio. Ustedes no sean idiotas, apodérense. Entonces por eso Leguía decía que cuando él asumió el poder, el Perú no tenía pellejo. Él dice, yo le he puesto pellejo al Perú. O sea, digamos, claro, he cedido, pues. Claro. ¿No? He cedido lo que ha querido a Brasil, lo que ha querido a Colombia. Ecuador también. Todo el Putumayo. Ecuador, ¿no? Colombia. ¿No? Entonces, pero ya, ¿no? Entonces ya son amigos, porque si no todos financian también la guerra. ¿No? Así que, él dice, bueno,
Entonces dice, muy bien, no quieren hacer el plebiscito, entonces rompo relaciones y me preparo para la guerra. Y queda la ley del servicio militar obligatorio. Claro, eso Claro. es. Ya para todo el mundo tiene que ser ya. Y para los que no hasta ya tienen 50 años, 40 años, lleva la ley de los movilizables, en el que ningún peruano menor de 55 años no puede ignorar, ¿no? Armar y desarmar el Mauser modelo peruano, ¿no? Entonces, los feriados y los domingos, ¿no? Todo lo que no sabe manejar, obligatorio. Tienen que enseñar, los soldados enseñarles, ¿no? Y crea incluso, ¿no? El club de tiros con arma de fuego, en todo, obligatorio en todas las capitales del departamento y principales provincias. Entonces allí, por ejemplo, y un presupuesto, y el director de eso es él personalmente. La oficina del club de tiro con arma de fuego funciona en Palacio. Él es la autoridad máxima y maneja un presupuesto. Entonces todos los domingos, ¿no? Tiene que haber misa a las 8 de la mañana, todos con ropa de fiesta, mujeres y hombres, y después de ahí van, ¿no? Entonces la juramentación de la bandera, presidir la ceremonia, ¿no? Tenían que ser mujer, ¿no? Uno, la primera dama de la provincia, que es la esposa del alcalde, y el siguiente domingo la primera dama foránea, o sea, la esposa del subprefecto o prefecto, ¿no? Con presupuesto. Tenían que preparar bocaditos, etcétera, porque sirven de ahí al club. Entonces, la primera dama, sea la foránea o la provincia, la provincia, era pues el primero que tiraba. Así que tirar al cielo, decía, tiró al búlgaro. Entonces también las pituquitas de la provincia, entonces empezaron a colaborar. Las familiares del subprefecto iban a ayudar a su paisana a la ceremonia, viceversa. Entonces era una fiesta. Y las aristócratas ahí sirviendo bocaditos, ¿no? A las indias de la Puna que venían. Y para que no vayan a hacer apestar mucho por falta de higiene en la iglesia, ¿no? Los soldados o las damas hacían bañarse y todas las cosas. Y como habían industria textil militar, ¿no? Le daban al fiado ropa para eso. Yo cuando llegué de mi distrito a Coracora, había en Coracora el club de tiro. Entonces he ido también, y mucha gente ya sabes, por no comprarlo, pues lo volteaban el saco, todas esas cosas para parecer como que están... No, y las mujeres que llegaban temprano eran atendidas por las niñas a bañarse, esas cosas, ¿no? Y ropa al fiado, ¿no? Entonces, todo era una fraternidad, claro. ¿no? Y después le creó también el servicio militar obligatorio, el IPM, instrucción premilitar, desde cuarto de primaria, ¿no? Y obligatorio los cursos de geografía, de historia del Perú, incluso en primaria, en infantil, que es tablilla le llevaban antes, yo hice tablilla. Nadie puede pasar de tablilla a transición o primero si no sabe de memoria los 14 incas, el nombre de los 14 incas. O sea, tablilla era como el nido o el primer grado. No, era una tablita donde está el abecedario. Ah, ok. Entonces con eso también servía de palmeta. Ah, ok. ¿No? Tablita. Entonces yo me acuerdo cuando era presidente de la Acción de Padres del Colegio Franco-Peruano, que está al frente, ¿no? Entonces pasé un día por la mañana, pues cerca inicial, ¿no? Ahí los gringuitos, ¿no? Y la profesora en voz alta repitiendo el nombre de los 14 incas. De los 14 incas. ¿No? Entonces también las mamás, ¿no? De los niños acá franceses, todos sabían de memoria el nombre de los 14 incas, que ninguno de ustedes sabe, ni yo tampoco me acuerdo. No me acuerdo de todos, pero sí, más o menos, por ahí no me acuerdo de todos, la verdad. Pero Manco Capa, Sinchi Roca, Yoke Yupanqui, Maita Capa, Capa Yupanqui, Inca Roca, Yahuahuaca, Huiracocha, Pachacutec, Tupayupanqui, Huayna Capac, Huáscar y Atahualpa. Estaría jalado, pero el señor estaría jalado. No, hoy en día ya la educación, bueno, ya mi época ya estaba cambiando. Yo tengo 43 años
y ya estaba ya cambiando un poco. Pero ahora, Y ahora ya desde es... 1993, con la Consuelo. constitución esta de Fujimori, está prohibido. No hay curso de historia del Perú ni geografía del Perú. Antes también en primaria, para pasar de primaria ya secundaria, entonces está el examen, geografía, ahí está la pizarra. Agarra la pizarra y aquí ya. ¿Usted de dónde es? ¿De dónde es? ¿Yo? Sí. De Molina, Lima. No, de Limeño. Limeño, Ya. sí, sí. Entonces ya de Lima. Entonces, a ver, ponme el mapa geográfico de Lima. Ujú. Bueno, es el mapa Con sus político de Lima. provincias. Claro. Claro. El mapa económico de Lima. ¿No? O también de geografía universal, a ver la silueta de Europa. De los países, ¿no? La silueta de Europa, de los países adentro, se puede. ¿No? Pero Bueno. yo estudié en el colegio en los años 90 y me enseñaron los cursos de Historia del Perú, A mí Educación Cívica, Geografía e Historia Universal. Todo empezó a cambiar ya con Toledo, con el Ya, pero progresismo. ya metiéndose ya en otros cursos. Sí, Claro. ya Por con, acá, ya por con allá, el ya. progresismo, cuando el progresismo ya entra mucho al Ministerio de Educación, ahí Y he ya visto empiezan que como que desde a- esa época de Toledo, ya empieza a cambiar ya y hay una la reforma currícula. curricular Sí, en donde se quitan los cursos de Historia del Perú, de Educación Cívica, Geografía y se reemplaza cívica. por... Yo no sé por qué sacaron cívica, por ejemplo. Entonces, ya el peruano acá ya no sabe de su país. No, es verdad. Ya no sabe Sí, ni ya la no se capital identifican. de su No, país. es verdad. ¿No? Entonces, si uno conoce, cualquier lugar que uno conoce es bello, pero si no conoces, además te maltratan, Claro. entonces ese país te parece feo. Aquí abogamos por recuperar los cursos de Historia Es del verdad. Perú, Educación Cívica y Geografía e Historia Universal también. Y Por yo eso- soy por eso- partidario del quechua en colegios, ¿ah? También. Quechua en Así colegios es. y en universidades, porque muchos profesionales que migran hacia el Ande no se identifican mucho, por ejemplo, cuando trabajan en mineras o ingeniero agrónomo, ¿no? Y viajan al Ande, no se identifican porque simplemente no conoces la lengua, ¿no? No Bueno, conoces el idioma. continuando la cosa, ¿no? Para tener un panorama, ¿no? Entonces uno, cuando hablamos seriamente del Perú, como patriota, digamos, de verdad, tratar de serlo, ¿no? Tenemos que referirnos a dos definiciones. Una, genial, auténtica y lacónica, es de Garcilaso. Perú, madre de extraños y madrastra de tus hijos. ¿No? Eso rica está ahora. Eso es muy buena. Pero en 1950 y tantos, el doctor Basadre ha dicho, eso es muy crudo, ¿no? Y un poco ya difícil, hay que reactualizar, ¿no? Porque no podemos negar, ¿no?, a los hijos de Pizarro y Almagro, ¿no? No solo ellos ya, ¿no? Porque españoles de España, ¿no?, vienen en 1795, es el último censo, ¿no?, de Pezuela, creo acá, hay 113 extranjeros, según Basadre, ¿no? Son como 100, son de Cerdeña, sardos, porque todavía no había Italia. Entonces los sardos estaban sometidos en alguna medida a la soberanía de España. En consecuencia, eran tolerados los sardos. Por eso tenían una numerosa, ¿no?, que no eran españoles, 100. El resto eran científicos franceses, alemanes y de otros ingleses que estaban midiendo el kilometraje de la circunferencia del mundo, ¿no?, y demarcando físicamente, ¿no?, la línea ecuatorial. Claro. Entonces, cuando va a Quito, todo el turista va, porque ahí está marcada la línea. Así es. Entonces, cuando uno mira al oeste, entonces tu pie derecho está en el hemisferio norte y tu pie izquierdo en el hemisferio. Todo el mundo se toma esa foto, Sí. ¿no?, porque está pisando los dos Claro, hemisferios. los dos hemisferios, ¿no? Los dos hemisferios. Y están los monumentos que ha puesto Quito a esos científicos. Esos científicos estaban estrechamente vigilados, porque podían traer los oídos de Garcilaso, podían traer las ideas de la Revolución Francesa, todas esas cosas, y estar procesando y quemándolos, porque la Inquisición funcionó hasta 1838. Sí, sí, bueno. Entonces, todavía ya corrían riesgo de ser quemados vivos, ¿no? Claro, para salvarse su alma, ¿no? Entonces la definición de Basadre es
el Perú es dual. Es un país, seguramente en el mundo, el único país dual de los que ocupan un asiento, ¿no?, en la ONU. Porque, ¿no?, el Perú dual impugna, porque hasta 1791 está vigente. De ahí, ¿no?, la lucha de los indios, donde lo que creo que Aya decía, que a partir de la independencia, ¿no?, hasta la independencia, la invasión de la tierra es de los españoles, pero de las tierras oficiales, y el respeto de la tierra del indio. Pero desde la independencia, ¿no?, es la invasión de los pocos a los más. ¿No? O sea, vienen, llegan españoles, algún terrateniente, ¿no? Entonces ya se apoderan, ¿no? Entonces por eso cuando le preguntaron qué es lo que más teme a Rosendo Maki, ¿no?, en la obra de El mundo es ajeno, ancho y ajeno, de Ciro Alegría, él dice papel sellado. Si vienen, ¿no?, personas invadidas, lo batimos, pero con papel sellado está fregado. ¿Por qué? Porque viene ya una demanda, un juicio, y no hay cómo ganar. No hay como, El otro sí, todas esas cosas. Es imposible. El pánico es el papel sellado. ¿No? Bueno, entonces ahora, después viene ya antes de Velasco, ¿no?, ya también ya la rebelión. Entonces va a haber un momento en que cuando estaba Belaúnde presidente, en su primer gobierno, casi todas las semanas había masacres, porque los más empezaban a invadir a los menos, ¿no? Y ahí morían, pues. Entonces, mucha gente, entonces le preguntan, creo que Bocio Collas era un general ministro, y le dice, ¿qué pasa? Le dice, pero no se dan cuenta, la flecha de la historia ha cambiado, de la independencia hasta ahora, ¿no?, era la invasión de los pocos a los más, y ahora la invasión es de los más a los pocos. Entonces por eso tiene que defender la masacre. Pero esa vez, una masacre, en una de esas, cae el ministro de Trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? En la época de la UNDE era así, ¿no? Bueno, entonces, el hecho es que ahora, ¿no?, con el etnonacionalismo, ¿no?, se ha establecido, bueno, que basándonos ya en la definición actualizada de Basadre, que el Perú es dual, ¿no? Entonces esa dualidad, no puede ser eterna, ¿no? Ya son 500, entonces ya se ha debilitado completamente, ¿no?, el Perú de Pizarro, ¿no? Entonces se ha fortalecido, y en este día, por ejemplo, en estos días, ¿no?, hoy día, que todavía no he terminado he empezado a revisar los periódicos, ¿no? Bueno, el asunto, en mis artículos, todos los miércoles escribo un artículo, no sé si leí, ¿no?, en Expreso, se llama La Línea de Don Isaac. Sí, pensé que era Diario 1. Claro. Entonces, Expreso, ¿no? Entonces allí estoy sosteniendo, ya hace como 4 semanas, que el Perú es tan complejo. El Perú, primeramente, son 2 civilizaciones, o 4 civilizaciones de pugna acá, ¿no? Las 3 quieren liquidarla, desaparecerla, ¿no? Ya le han prohibido que se enseñe historia, todas esas cosas, que el hecho está proscrito, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque están debilitándose. Entonces, ¿no?, con la definición de Basadre dice, pues, ¿no?, el Perú alienígena o el Perú foráneo. En eso copia Garcilaso, los extraños, los foráneos, ¿no? Ellos, ¿no? Y el otro es el Perú profundo. Perú indígena sería, porque indígenas no es sinónimo de indio. Indígena es el natural. Por ejemplo, si vas tú a Alemania, todos los alemanes son indígenas, los naturales autóctonos de Alemania. Claro, ¿no? Entonces, ¿no?, acá nosotros dijimos indígenas solamente a los analfabetos campesinos. Entonces nos consideramos alemanes, japoneses, lo que sea, pero menos peruanos. Porque al decir los indígenas, los indios, nosotros nos colocamos en el sitio de Pizarro, ¿no?
o de Kuczynski, o de cualquiera, ¿no? Que son, pues, o Keiko, que son foráneos. Pero ellos ahora son más auténticos, porque ganó cuando al candidato a diputado, Keiko, sacó más de medio millón de votos. Y el medio taradito Kenji también sacó más de millones de votos. Sí, claro, él ha sido uno de los más votados. No, claro. Keiko no, esto. Entonces, Kenji fue el Kenji, más votado. Kenji ha sido más votado que Keiko. Entonces, ¿qué pasa el Perú? ¿No? ¿Cómo está? Por eso yo digo que el mal del Perú no está en la conquista, ni en la derrota con Chile, ni con cualquier otra. Está en el cerebro de cada uno, ¿no? En que el Perú... Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí.